Hola, ¿qué tal? Nos reunimos hoy, día jueves 21, acá en el programa La Retina, por gracia justamente del proyecto La Comuna. Nos encontramos nuevamente, como todos los jueves, digamos, dando cuenta de perspectivas y de visiones respecto a el quehacer nacional, como también a veces también nos pronunciamos respecto al quehacer internacional, ¿cierto? Pero esencialmente nacional, especialmente en esta coyuntura tan importante que tenemos precisamente ahora mismo, digamos, en unas cuantas semanas más, que viene a ser precisamente la segunda vuelta presidencial. Y en esta ocasión, precisamente para poder conversar del escenario posible que se avecina, como también de por qué llegamos a esta situación, es que, digamos, nos acompaña Nicolás Romero. Él es director de el medio Revista de Frente. También, por supuesto, es colega mío, de abogado. Así que, bueno, estamos acá conversando quizá entre colegas, pero también entre personas que están activas políticamente y por consiguiente damos una calurosa bienvenida acá a Nicolás. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Saludar la invitación que me están realizando, saludar a vuestro medio, la comuna, y bueno, disponible para poder conversar de todos los temas que quieran sobre el día de hoy. Así que atento. Bien, Nicolás. Bueno, digamos, puede sonar justamente a una lectura del periodo que haga quien es presentador y que hace las preguntas, pero de todas maneras, a partir de lo que inmediatamente se nos presenta, ya sea desde los medios o bien desde una reflexión más o menos inmediata respecto al presente, eh, de que justamente estamos en digamos, obviamente ante un eventual resultado electoral que ya sea por lo que señalan las encuestas, ya sea por lo que los medios mismos retruecan, se anuncia de que hay un posible, digamos, ganada en segunda vuelta del candidato Kast. Eh, Primero que todo, te preguntaría si tú compartes aquella visión inmediata que se presenta, sobre qué base sí o sobre qué base no. Y bueno, eso. Básicamente, como cuál sería el escenario que avisora respecto al resultado inmediato de la segunda vuelta. Gracias, Moisés. Mira, yo no quiero hacer futurología, pero lo más probable, digamos, es que gane la derecha, digamos. O sea, con el nivel no solo por la votación que obtuvieron, digamos, que los candidatos de derecha, sin meter a Parisi, la derecha así más tradicional, dura en sus tres vertientes, ya moviliza más de 6 millones de votos, lo que les permite ganar la elección. Entonces, para que no ganara Kast, tendría que, no te voy a decir que haber un milagro, pero se tendría que ir toda la votación de París o un porcentaje muy alto de gente que no votó, que anuló, que terminó votando, que vote por Janet Jara. Cuestión que si tú me preguntas hoy qué es lo que yo creo que va a ocurrir, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que va a ganar la derecha y va a ganar por harto. Si tú me preguntas qué es lo que yo quiero que ocurra, yo quiero que no gane Kast y que gane Janet Jara. No porque me guste Janet Jara, no porque me guste el proyecto de Janet Jara, sino por las consecuencias que traería para el país, la región y el mundo un gobierno como el de Kast. Eso te podría decir preliminarmente. Yo creo que lo más probable es que va a ganar la derecha. Y bueno, podríamos profundizar ahora sobre las razones de por qué eso viene ocurriendo, digamos. No sé si entramos a eso o no. Dime tú. Sería la idea, y precisamente esto viéndolo tanto desde una óptica nacional como también internacional, ver de algún modo cuál es la choque de fuerzas o eventual choque de fuerzas o contradicción que habría presente, viéndolo en el escenario de la competencia y la guerra mundial o potencial guerra mundial que pueda haber, disputa de espacio, etcétera, la guerra comercial, pero también viéndolo en un aspecto puramente nacional, eh, como fragmento de aquello, pero de todas maneras con una especificidad, ¿cierto? Con una historia política, con un estado determinado, con leyes determinadas, con una cultura específica, clases que se relacionan de un determinado modo y que eso queda establecido en leyes, supongo. Precisamente de qué modo ellos se plantean en el plano nacional, por lo menos desde lo que viene a ser el llamado, digamos también nuevamente por la forma de representarse las cosas en la sociedad, el estallido social. O sea, hasta qué punto podemos rastrear allí, o quizás
incluso antes, pero de algún modo hasta qué punto podemos vincular lo que es el estallido social y luego lo que tenemos como proceso constituyente, gobierno de Boric, y esto que tenemos ahora, o sea, un florecimiento, surgir de la ultraderecha y de una opción política inmediata, posible. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos ver también de aquello, digamos? Bueno, Moisés, sí. Sí, yo creo que es importante para que busquemos compartir diagnósticos y que sean diagnósticos que nos sirvan, digamos, para caracterizar la realidad y articular esos planos que tú dices, ¿verdad? Porque acá en Chile es muy común buscar respuestas puramente nacionales. Yo creo que eso es un error, digamos. De hecho, si tú me preguntas a mí cuál es el factor determinante del periodo, eso no se diría mecánicamente de que va a ganar Kast por eso. Pero cuál es el factor determinante del periodo, un factor internacional. Que tiene que ver con el declive del poder norteamericano y con que Estados Unidos está atrincherándose en lo que considera su patio trasero, digamos, que es nuestra región, y eso está generando un efecto que impacta evidentemente las dinámicas nacionales y no por nada ganó la derecha en Bolivia y en Argentina y en Ecuador. Y claro, y cada país tiene factores nacionales. O sea, en Argentina podemos hablar de que el peronismo está dividido, desgastado, en Bolivia lo mismo, la izquierda va dividida. Y podemos buscar factores nacionales en todo, pero el vector de fuerza principal es la política norteamericana y su inmensa capacidad de poder influir en este escenario. Dicho eso, y para no quedarnos con esta visión así ultra como estructuralista que tampoco explica mucho así como de sopetón, yo creo que, a ver, vamos analizándolo con esa complejidad. Factor nacional. Evidente a mí. Yo creo que hay que no, puta, que el que no vea esto es ciego, digamos, de que se fue gestando un escenario, se fue gestando un escenario en el cual hay una amplia responsabilidad del gobierno, pero no tiene que ver solo con la responsabilidad del gobierno, pero se fue gestando un escenario donde el proyecto que aparecía del lado del pueblo, digamos, que fue encabezado por Gabriel Boric, más allá de las opiniones que tengamos sobre Gabriel Boric, yo me refiero a las representaciones, a lo que se instala, ¿verdad? No dio el ancho nomás. No solo no dio el ancho en cuestiones ideológicas, que son a veces las que más nos preocupa a la izquierda, sino que no dio el ancho en una cuestión básica para el pueblo, la gente puta que trabaja, para la clase trabajadora, es de que este gobierno asume su mandato cuando veníamos saliendo de una pandemia, cuando había una recesión económica y todas las implicancias de la pandemia. No había empleo, precariedad del trabajo, en las cifras que mostraban de cómo la inserción de las mujeres en el mercado laboral retrocede, enfermedades psicológicas, una serie de antecedentes, el nivel de cagazo que queda en el sistema educacional, todo eso, ¿verdad? Y este gobierno, y para no ser injusto, la izquierda, el progresismo, los que no son la derecha, en el gobierno no fueron capaces de dar respuestas adecuadas. O sea, recordemos que este gobierno asume en marzo del 2021 paralelo al proceso constitucional y mientras en la Constitución estábamos hablando de puras cosas bonitas, pero alejadas de los intereses más inmediatos de una clase trabajadora, de un pueblo que estaba preocupado de sobrevivir y el día a día, digamos. Y por eso se instala, apenas entra Boric al poder en marzo, se instala esta idea de los retiros. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? No, es que no nos gustan los retiros. No, porque nosotros somos responsables. Entonces, Gabriel Boric y su gobierno, y eso lo sabemos desde a lo menos enero del 2021, que fue el año que asume Gabriel Boric, él ya había sellado un pacto de gobernabilidad con la vieja concertación. O sea, el hecho de que haya estado todo su gobierno, salvo ahora que se fue de vacaciones Marcel, es que se buscó, digamos, un tecnócrata que podía de centro izquierda, pero un tecnócrata, un neoliberal. O sea, un tipo que está más preocupado de mantener este discurso de el equilibrio fiscal, ocupar bien la plata, que de lo que siente y lo que sufre la gente en la calle. Yo esto, Moisés, te lo digo con mucho conocimiento de causa. Yo fui candidato ahora como independiente por el Distrito 11, un cupo del Partido Humanista, y estuve haciendo campaña. Me tuve estos por lo menos 20 días en la calle, hablando con cientos de personas, y esto que yo te estoy diciendo a mí no me lo vino a decir alguien de derecha, no, me lo decía gente que trabaja en la calle, o sea, que trabaja en la calle vendiendo qué afuera, y me decían, mira, me lo decían, así me lo dijo una señora, me dijo, no, si yo antes era izquierda, yo votaba por usted, pero no, con este gobierno, o sea, entonces yo creo que ahí hubo un problema base profundo, digamos, de indolencia, yo le llamo, porque te aseguro que un Piñera en esta situación
hubiese inyectado mucho más gasto social directo a la familia, sin asco, que lo que hizo este gobierno. Te lo aseguro. De hecho, si uno compara las cifras, no las tengo acá, te aseguro que durante el gobierno de Piñera hubo más inversión de gasto público que en este. Así. Te lo aseguro. No tengo pruebas ni dudas, digamos. Y no porque Piñera sea bueno ni de izquierda, que no lo es, sino por un pragmatismo también. O sea, entender cómo se organizan las cosas y el poder, ¿verdad? Eh, Ese fue un antecedente que yo creo que golpeó muy, muy fuerte y que es una de las grandes razones de por qué se perdió el proceso constitucional. También está la fake news, el rol de los medios, la incapacidad que tuvimos de comunicar. También tiene que ver, y conectándolo con las causas de la derrota, con un problema ideológico, de que al final la izquierda está preocupado de todos estos discursos de identidades, ¿verdad? Entonces, que a mí me parecen todas, que son todas demandas legítimas, ¿verdad? O sea, yo hablo de feminismo, ¿cómo no va a parecer relevante el feminismo? ¿Cómo no va a parecer relevante el ambientalismo o el animalismo incluso y todo? Pero el pueblo y la gente no quería eso, po. Estaban preocupados de salir del hoyo económico en el que estaban y en el que estamos, o estaba preocupado de vivienda, del acceso a lo que le importa a la gente, a lo que le importa a todos realmente, digamos, que es vivienda, salud, educación. Y ahí no dimos el ancho más allá de que la propuesta tenía elementos muy positivos, pero no vimos el ancho en la capacidad de poder comunicar y ganar esa batalla. Pero yo te diría que el problema es más de base, y el problema más de base es el que te estoy comentando. Te voy a dar otros dos ejemplos, Moisés, para reforzar lo que te estoy planteando en esta línea de esta indolencia económica con el pueblo que ha tenido esta gente. El año pasado, el año pasado a estos tipos se le ocurrió y dieron esta directiva al Servicio de Impuesto Interno de que las personas que tengan, no sé, más de 20 o 50 depósitos durante un mes de distintas cuentas iban a ser objeto de observación por el Servicio de Impuesto Interno. Imagínate, o sea, estos weones no están preocupados de andar rastreando cómo se chorean plata los que tienen plata, sino que colocan la institucionalidad estatal al servicio de perseguir a diversos sectores del pueblo que no tienen trabajos formales, sino que realizan trabajos informales. Y te voy a dar el mismo ejemplo, una feriante, yo había acá en Peñalolén, en la Feria de los Perdices, y cuando esto ocurrió, estaba indignada, indignada, o sea, ella que trabaja dignamente, que aparte en este lenguaje del emprendimiento, una persona que se saca la cresta trabajando, que le entrega trabajo ahí a 4 o 5 mujeres más, y que ahora estaba urgida porque podía ser objeto de persecución por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, yo creo que esa es una cuestión también que caló muy duro y muy profundamente en una franja de la población que dijo, estos hueones, no, ¿cachai? No, 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 mal, 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 mal. Y te tenía un tercer ejemplo que se me olvidó, pero que iba en la misma línea. Yo creo que hubo una política indolente y se nota. Y el tercero, que es el más grave quizás, es que estos tipos hicieron una proyección que son, oye, ay, no sé, doctorado, no sé todo, hicieron una proyección de los ingresos fiscales del año pasado a este año y resulta que le hicieron mal, no se cumplió. Entonces, como no se cumplió, lo que ellos hicieron fue ajustar el gasto público. Entonces, ¿en qué se tradujo eso, Moisés, y a la audiencia? Mira, yo te voy a dar puro ejemplo, puro ejemplo que me ha tocado vivirlo directamente. Tengo un hijo de 2 años y medio que va a una salacuna pública acá en Peñalolén, en la Esperanza Andina, en una población. Y ahí la educadora, no, soy apoderado, soy del centro de padres también, entonces tengo una relación bien, bien afiatada ahí con la educadora, y nos decían, mira, Nicolás, yo antes, en esta sala, que tengo 20 niños, de lunes a viernes, y que tengo 5 adultos, me entregaban, desde la Junji me enviaban 3 paños azules para limpiar la sala. Ahora me envían un paño azul. Entonces, este año, hace poco, hubo un paro de los trabajadores de la atención de salud primaria. Por lo mismo, porque claro, las reducciones no fueron en rebajas salariales, pero fueron reducciones relevantes en inversión en infraestructura, en insumos, digamos, y eso es un golpe directo nuevamente a la clase trabajadora que somos quienes utilizamos dichos servicios, ¿cachai? Y la última que ya es que de un nivel de indecencia imperdonable, digamos, es que estos tipos ahora viene toda la negociación del sector público, o sea, estaban en esa, digamos, y ahora la idea que estos tipos, que se supone que son los que vienen a combatir a la derecha, es que no, 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 este año hay congelación de salario y no hay reajuste del sector público. No sé si ustedes saben, pero del 90 en adelante siempre ha habido reajuste del sector público. En los dos gobiernos de Sebastián Piñera hubo reajuste del sector público, y si no hay reajuste del sector público
a lo menos por la variación, digamos, del interanual, digamos, lo que pasa es que hay una pérdida neta de los salarios del sector público. Y eso no solo afecta al sector público, sino que genera un efecto en todo el mercado del trabajo. Entonces yo te di tres ejemplos muy claros que no tienen que ver con la izquierda ni la derecha, man. O sea, un gobierno de derecha te podría no haber caído en esos tres errores, en ese amateurismo, ¿cachai? Y yo creo que ahí se terminó de fracturar una relación que yo creo que hoy reconstruirla va a tomar trabajo y de eso también podemos conversar. La votación de Janet Jara. Janet Jara moviliza en la primera vuelta 3,5 millones de votos. Esa es la misma votación que en el segundo proceso constitucional, que también fue culpa de Boric, porque Boric salimos de la primera y él al mes siguiente dijo, oye, tenemos que hacer un nuevo proceso constitucional. No sé si se acuerdan, que estuvimos a punto de que se aprobara una constitución peor que la que tenemos por culpa de Gabriel Boric y del Frente Amplio y todo esto, de todos estos niñitos bien. Entonces, a mí eso me parece imperdonable también. Y bueno, eso te podría comentar inicialmente. No, puede haber una notable coincidencia en los puntos de vista. Digamos, podemos profundizar en algunos de estos aspectos que has podido señalar dentro de este diagnóstico o análisis respecto a algo ya pasado, pero en todo caso visto hacia un hecho que va a ocurrir en unas semanas más, pues, justamente. Precisamente viéndolo tanto la formación del personal político, específicamente del Frente Amplio, eh, cómo podemos ver esto de algún modo, ¿cierto? Como porque siempre se plantea como un tema generacional, ¿cierto? Es el modo en que inmediatamente te lo presentan y también se presenta incluso, ¿cierto? O el modo en que se manifiesta en una estadística, ¿cierto? Ah, por ingresos, ah, tal quintil. Pero comprenderlo en términos cualitativos, independientemente justamente de aquella variable de plata, ¿cierto? Que esencialmente tiene que ver con digamos, yo lo retrataría así, ¿ah? Capitas medias más o menos ilustradas, pero que operan como grupo cerrado de algún modo, ponen barreras a la entrada. ¿Ah? Ah, te doy otro ejemplo. Digamos, el sistema educacional público, específicamente lo que eran los institutos nacionales o bien otros liceos, que eran efectivamente, más allá de toda la crítica que uno le puede tener justamente a esa segmentación, ¿cierto? El modo en que se se desarrollaba esta, digamos, la educación en el caso de los liceos, pero claramente tenían una función de desarrollar potencial personal político, de hecho, eh, respecto a los salidos del San George o qué sé yo, de cualquier otro establecimiento particular pagado y de élite, digamos, ¿cierto? Ahí podemos ver específicamente, mira, se ponen barreras a la entrada ahora, pues, precisamente a dicho segmento ofertable políticamente para las masas, para que los voten, ¿cierto? Ya sea Bodanovich o ya sea Boric, o, o- o el otro tipo que ahora está en España, digamos, Jackson. Eh, Uno puede pensar de que puede haber algo de eso, habría que especificar qué se entiende por capas medias más o menos ilustradas. O sea, yo entendería de que no solo tiene que ver con un tema de una función, no, tiene que ver también con, eh, eh, digamos, también un cierto papel en el Estado que se da precisamente entre un personal más anterior, le hace la concertación, respecto a sus hijos, ¿cierto? Así uno podría de algún modo interpretar esa hipótesis generacional como dentro de esas capas medias, específicamente ilustradas por el cartón y todo eso, pero no solamente eso, sino que también por los apellidos, ah, es hijo de tal persona del PPD, ahora es del Frente Amplio. ¿Podemos ver de algún modo un elemento vinculado a ello? Y por otra parte, comparto completamente la hipótesis, digamos, respecto a el alejamiento, la indolencia del gobierno respecto a lo que viene a ser la clase trabajadora o los sectores del pueblo trabajador. Eh, y esto también lo podríamos atribuir justamente a de que ellos, precisamente como tal, capita diferenciada, ¿cierto? Muy conscientes de esa diferenciación. Hay que leer lo que dice Nuevo 21 en todo caso, ¿ah? Eh, o el sentido que se delinea de ello. Uno podría justamente pensar de que ellos ven una relación, ya sea clientelista, con eh, estas masas, ¿cierto? O digamos más, digamos, de un modo un poco más ostentoso, ¿cierto? En términos teóricos,
hegemonía, pues, ¿ah? Claro. Eh, y en ese sentido, justamente uno podría pensar también qué es lo que faltó a octubre del 2019 para devenir justamente, más allá de que su espontaneidad es inevitable, ¿cierto? Y no es controlable en términos de que vaya a ocurrir o no, pero sí su conducción y la capacidad para poder establecer las condiciones de negociar esto con una contraparte, le hace con el Estado, le hace con el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera. Porque después es súper fácil decir, oye, la traición del Boris. Pero claro, pues ninguno tenía como un trabajo previo de algún modo de organización de las masas respecto a determinado proyecto a realizar, ¿ah? Que eventualmente no tenía que ver tanto con la Constitución y con el ensueño de Atria digamos, y lo otro, sino que tiene que ver esencialmente con, eh, digamos, darle una forma económica no negativa al proyecto de la izquierda, que es como el antineoliberalismo. ¿Qué es eso? Darle una forma positiva, o sea, ¿qué onda? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cachai? Es de algún modo ese salto que hizo necesariamente falta y que, bueno, ahí está el personal político de la izquierda, po, y su crisis tiene que ver con ello. Pero sin embargo, esas masas que se rebelaron y el personal político que pudo emerger, le hace, qué sé yo, la lista del pueblo, eh, inmediatamente para el proceso constituyente, eh, fueron, eh, digamos, se vieron disueltas políticamente. Lo mismo podemos pensar del PDG. Eh, bueno, a partir de eso, justamente, ¿qué me podría señalar? O sea, respecto como a estos aspectos de lo que podríamos Bueno, entender una crisis política que hasta ahora hay en el país, o al menos una situación de bueno. incerteza política respecto a los resultados. Sí, sobre lo primero, que es esta como caracterización de clase o de segmentos sociales del Frente Amplio. Mira, yo tengo un magíster en sociología, entonces esto igual lo he analizado y aparte los conozco, porque yo estuve en la formación del Frente Amplio, entonces los conozco personalmente, eran compañeros míos de la U. Entonces conozco hasta los papás, digamos. Entonces yo no hablo al pedo de ellos, los conozco y por eso soy duro también con esta cuestión. Mira, comentarte un par de cosas. Yo creo que a nivel del análisis de clase, lo que uno ve es claro. Recordemos de que en Chile tiene ciertas particularidades, ¿o no? Una de las cosas de las políticas de la concertación fue esta ampliación de la matrícula de educación superior, que fue con un mecanismo de apalancamiento, ¿verdad? Con el crédito con aval del Estado y toda esta cuestión. Entonces Chile ya en la década del 2000 tenía un universo de educación superior mucho más grande, constitutivamente mayor de lo que de lo que Chile tenía hasta el 70 y hasta el 80 y hasta el 90. O sea, un cambio no solo cuantitativo, sino que cualitativo en ese sentido. Y lo que empieza a pasar ahí, recordemos que está la movilización pingüina, bueno, algunos dicen que antes de eso está el antecedente del mochilazo, después la revolución pingüina, después lo que hubo entre medio, el ASEUS, todo 2008, y después viene el 2011, los estudiantes, y ahí aparece Boric, aparecen otros tantos, y bueno, y esta cuestión se fue como desinflando de ahí al 2013, digamos. Y si uno lo ve, la constitución del Frente Amplio es a partir del vuelito de ese movimiento. Entonces, ¿por qué digo el análisis de clase y el análisis de las élites? Por ponerlo en esos términos, digamos. Porque hay un análisis de clase que tiene que ver con la creciente demanda e interés que tienen la clase trabajadora y los hijos de la clase trabajadora de ingresar a la educación superior. Ese ingreso ya sabemos ocurre de manera segmentada, digamos, y ocurre como huella de aceite, digamos. O sea, hay una franja que entra primero, otros que empiezan a entrar, los niveles de calidad de educación, y eso ha generado que el sistema de educación superior chileno hasta el día de hoy es muy diverso en ese sentido. En el sentido que tú tienes universidades muy selectivas, otras que son muy grandes, hay distintas clasificaciones que se han hecho. Hay unas que, muy pocas que realizan investigación, y hay otras que son más bien como molde de la educación y que son gigantes y todo. Entonces, esto te lo comento porque ahí sí hay un factor de clase que se expresa y que se expresa desde esa demanda, ¿verdad? Que son demandas no solo del individuo, sino que de las familias, que tienen un interés en que el Estado les resuelva y que les dé apoyo y lo del CAI y todo eso. Lo que pasa, creo yo, y ahí analicemos ya no la clase, sino que los grupos y las élites, es que lo que se fue gestando de manera muy nítida y principalmente en el movimiento universitario, más que en el movimiento secundario, que tenía un tipo de conducción más amplia, digamos, es que a nivel del movimiento universitario los que conducen son el Confech y son en particular los grupos, y ahí entran los grupos, la familia, los apellidos, que están vinculados a la universidad más tradicional.
O sea, el Giorgio Jackson era de la Católica, la Camila era de la Chile, el Boric es de la Chile, la Carol Cariola de la Universidad de Concepción, el Charp es de Valparaíso, y ahí te nombré las cuatro universidades que importan, y después de eso vienen como los que están un poquito más abajo de ellos, que son, no sé, el de USACH, el de la Universidad Austral, y si tú empezás a rastrear cómo se fue configurando este grupo, tú veis todo eso, ¿cachai? Y después lo que pasa es que entran las universidades privadas al Confech, entonces las universidades privadas las más organizadas son las más selectivas, entonces después el dirigente de la Portales que se metió a Izquierda Autónoma y el dirigente de la Universidad Alberto Hurtado, y después empiezan a entrar al Confech, que yo creo que fue el momento más importante organizativa y políticamente, ya los dirigentes de universidades no selectivas. Entonces empezaron a entrar dirigentes de la Universidad del Mar al Confech, digamos. Son parte del Confech en Valparaíso. Y si tú ves la composición del Frente Amplio hasta hoy, y buena parte de sus diputados obedecen a todos estos rasgos. Pues tú tenés la élite, así, Camila Vallejo, Boric y todo eso. Después tenéis como el segundo nivel, las Carol Cariola, no sé. Y después tenéis los que son dirigentes de todas esas universidades que yo te mencioné. Y que son core y todo. Entonces, se fue gestando un proceso de esas características y en donde evidentemente estas élites sentadas en estas universidades elitarias, más allá de que se digan que son públicas o no, pero son ultra elitarias, o sea, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y otras tantas, digamos, se fueron cuajando en distintos movimientos políticos que ahora están todos en el Frente Amplio, pero que en su momento eran una serie de colectivos, ¿verdad? De la Católica, de la Chile y otros tantos. Y lo que pasó ahí, creo yo, es que había un deterioro del proyecto de la concertación, porque el proyecto de la concertación se sostenía principalmente en la idea de que había que sacar a Pinochet por una vía democrática, y que después había que dar una gobernabilidad democrática en los términos que ellos lo plantean, que permitiera a Chile insertarse de manera competitiva en las nuevas coordenadas del 90, que era esta idea de una economía abierta, y la concertación eso lo hizo muy bien en sus términos, digamos. Entonces agarró el modelo que había, lo enchuló, lo abrió y fue a buscar inversión extranjera y digamos. Y eso le funcionó. O sea, Chile crece económicamente hasta el 95, y podemos, más allá de que no nos guste, a mí no me gusta el sistema, pero hay un cambio en la configuración del país muy radical a partir de eso. Y en la subjetividad de las personas a partir de ese proceso. Bueno, esa línea ya está agotada completamente. Recordemos que Bachelet 1, Bachelet 2, y la intentan enchular con la Camila Vallejo al lado, con el Giorgio Jackson, y la cuestión no da. No da por ningún lado. Y, y nos enfrentamos a la situación del estallido social. El estallido social ocurre cuando todo este mundo del Frente Amplio ya estaba inserto en la lógica parlamentaria y toda la cuestión. Y, y en ese contexto, dos comentarios. Primer comentario, la concertación tenía un proyecto que se agotó. El Frente Amplio tenía un proyecto o discursiaba algo que decían ellos que era un proyecto, yo creo que no era un proyecto, más una retórica, que la pudieron cambiar rápidamente, y que tenía que ver con esta idea de las identidades, de que esta nueva izquierda tenía que organizarse en torno a las luchas identitarias. Entonces, por eso la relevancia del feminismo, la relevancia del ambientalismo, la relevancia de los ismos, digamos. No me voy a poner a dar la lata acá de que la CIA y que Estados Unidos y que George Soros desde los 60, 70, 80 han promovido justamente todas esas políticas identitarias, porque eso lo que hace es fragmentar la lucha y la unidad de la clase trabajadora. O sea, los bolcheviques cuando hablaban eran revolucionarios y no decían, oh, yo soy feminista, no, la problemática de las mujeres y de la clase trabajadora está incluida dentro del programa bolchevique. Y hay grandes revolucionarias que no se denominaban feministas, sino que eran revolucionarias y que tenían una atención a la dimensión de las mujeres, la clase trabajadora, la explotación del trabajo reproductivo y tantas otras. Pero acá se fue instalando un relato, no solo en Chile, sino que esto es una cuestión del progresismo, de la tercera vía, de la cuestión de las identidades, ¿no? Esta idea de como el fin de la historia, la gente ya no hay clases sociales y lo que hay son luchas en torno a identidades. Yo creo que ese relato, compañero, que la expresión más pura, digamos, es el Frente Amplio, de una u otra forma igual atravesó a toda la izquierda. Y yo te diría que buena parte de los actores de la izquierda y hasta la izquierda más ultra que enfrentaron el 2019 también pensaban o piensan así hasta el día de hoy. Y yo creo que pensando así es que no hay cómo ganar. No hay cómo ganar. O sea, eso es la condena a la marginalidad o esto, ser gobierno una vez y te vaya a ir porque no eres capaz de atender el problema central y jamás así vas a ser capaz de convocar y activar el corazón del pueblo y de sus luchas, digamos. Y por otro lado,
ocurre este hecho que tiene implicancias muy relevantes. Lo podríamos, no vamos a poder analizar en profundidad acá, pero mi lectura es que este estallido social tiene que ver con un diseño geopolítico. Y tiene que ver con un diseño geopolítico que involucra a Estados Unidos, Israel, y que tiene que ver con la agenda de securitización. O sea, básicamente la idea de que Estados Unidos, para volver a reinsertarse en la región, para aislar a China, para evitar de que los países sigan fortaleciendo su integración económica a la ruta de la seda, se sigan creciendo mega inversiones como el puerto en Chancay en Perú, o como toda la ejida en la que está, el intento en el que está Lula de Brasil por construir corredores bioceánicos, eh, todo eso que ya está ocurriendo y que no tienen cómo pararlo. Estados Unidos, como no puede enfrentarlo económicamente, lo tiene que enfrentar a partir de esta estrategia, digamos, de securitización, que es una estrategia de guerra híbrida, una estrategia que lo que busca es manipular y instalar una percepción en amplias franjas de la población latinoamericana que tiene que ver básicamente con el miedo, con instalar la idea de que todos estos países tienen estados relativos que no son capaces de controlar, ¿cómo se llama? El crimen transnacional, así lo llaman, hace 3 años y ahora, y los del Frente Amplio esa cuestión se la comieron así, pero con agüita, digamos. No, el crimen organizado transnacional, el Tren de Aragua, que son tres hueones nomás, ¿cachai? Pero acá están todos asustados con el Tren de Aragua, ¿cachai? Oye, no me vaya a secuestrar el Tren de Aragua, como si fuera el cartel de Sinaloa, ¿cachai? Y toda esa agenda de securitización lo que busca es justificar la intervención de Estados Unidos en todos estos países. O sea, en Ecuador acaba de perder el presidente un referéndum donde querían modificar la prohibición constitucional de establecer bases extranjeras, que está prohibido en la constitución ecuatoriana, para instalar una base norteamericana. En Ecuador ya hay tropas norteamericanas que son utilizadas para atacar a los manifestantes. Lo mismo en Perú, mientras la oligarquía hace negocios con los chinos, Chancay, paralelo, acepta y permite el ingreso de tropas norteamericanas para resguardar el orden público. Imagínate, una tropa armada de otro país que viene a resguardar el orden público de tu país. ¿Qué decir Milei? ¿Qué decir Milei? Que ya está de pata abierta a los sionistas. Se habla de 3 bases militares en la Patagonia que afectan evidentemente los intereses y la integridad territorial de nuestro país. Y acá no solo la derecha no ha dicho nada, sino que Boric y todos estos genuflexos no han dicho nada. Nada. Y los tipos nos están poniendo una base militar que lo que busca es asegurar la proyección territorial de Estados Unidos, de Inglaterra, del Estado de Israel hacia la Antártida, porque estos tipos, y Trump lo dijo, yo quiero explotar el petróleo y las riquezas de la Antártica, y son mías, y también son mías, el agua dulce de la Patagonia es mía de Israel, y las tierras raras y el agua que hay en Groenlandia es mía, digamos. O sea, el tipo lo ha dicho abiertamente, y acá nadie dice nada. Y los militares chilenos que son tan patriotas, nadie dice nada. Eh, entonces, bueno, ¿por qué me doy toda esta vuelta en relación, bueno, te estaba hablando de eso, la agenda de securitización, que creo que es el vector de fuerza que explica el estallido social, y esta cuestión de que hayan ellos quemado el metro, que el Mossad haya venido a quemar el metro, no tengo pruebas ni dudas que lo hicieron. Em, Oye, discúlpame, pero 18 días antes del estallido social, o sea, tipo veintitantos de septiembre, se publicó la ley que establece el nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que es la que determina definitivamente, o más bien prevé digamos, el cese de vigencia de la ley reservada del cobre. ¿M? Ya no era reservada en todo caso, ya era pública, pero ese impuesto del 10% que paga Codelco, ya se prevé que el 2032 ya va a dejar de existir. No sé, o sea, nuevamente coincidencias. Bueno, pero uno puede acumular muchas coincidencias y todas estas no, eventualmente no claro. configuran una prueba, pero de todas maneras también sería un elemento, digamos, estuvo el Mossad porque no pudo haber estado alguna facción secreta del ejército o de las Fuerzas Armadas No, chilenas. ¿M? ¿Por qué o no? sea, y desde ese momento hasta ahora, porque si tú revisas el discurso de la derecha, el discurso de la derecha es que el mismo discurso de los gringos durante el siglo XX es asimilar, asimilar el crimen organizado con la izquierda. Entonces, Maduro es un narcotraficante. Entonces, Maduro manda al Tren de Aragua a Chile para asesinar a Ronald Ojeda. Entonces, la lucha, si tú quieres seguridad en tu país, no solo tienes que luchar contra los criminales, los delincuentes, puta, la trata de blancas, sino que tienes que luchar contra la izquierda y contra los que se movilizan. Y esa es una asimilación que hacen ellos, pero de manera brutal. A nivel filosófico también, lo que está detrás de toda esta cuestión
Es, es un discurso, es un discurso de, mira, de hecho ellos lo plantean así, yo lo reo, el Sin Filtro, se lo escuché así en un programa, él dijo, para mí los delincuentes no tienen derechos humanos, ojalá que en la cárcel se maten entre ellos, así, que se maten entre ellos, que se maten entre ellos, imagínate. Y te lo planteo porque suponíamos que la humanidad había alcanzado un grado al cual le podemos llamar civilización, en el cual, por ejemplo, em, hablemos de los niños. Yo para sentir compasión por un niño que está sufriendo, no tengo por qué preguntarme cuál es su nacionalidad o cuál es su color de pelo, sino que el solo hecho que sea un niño debiera ser una consideración para la humanidad, para prestarle atención a ese niño. Y tú cuando rehusas los discursos de Cass o los discursos de Donald Trump, es no, ese niño no tiene derecho. De hecho, lo que ellos están aprobando, y con voto nuevamente, todos estos progres genuflexos, el año pasado aprobaron una ley que prohibía que los hijos de migrantes irregulares pudieran inscribir a su hijo en la sala cuna, en la educación pública, en la atención primaria. Me parece que eso no está aplicando porque siguen utilizándolo, pero más allá de que se esté aplicando o no, el solo hecho de que se haya aprobado esa ley demuestra el nivel de inhumanidad que está detrás de esta cuestión. O sea, esta idea de un abismo, ¿cachai? En donde el otro ya no es una persona, sino que es una cosa y que ojalá que desaparezca y que se vaya, ¿cachai? Entonces, revisemos los discursos que hay en Chile sobre la comunidad venezolana, ¿cachai? Que se vayan todos, que se mueran, váyanse a su país a pelear contra Maduro, ¿cachai? Y de parte de Entonces, la misma izquierda muchas veces también hay un discurso en claro, términos de, oye, vamos a retroceder en tus derechos políticos, te vamos a quitar el derecho a voto. ¿Qué onda, po? O sea, ahí también hay una, porque muchas veces uno dice, bueno, la izquierda, ¿qué es lo que la caracteriza? No querer retroceder en derechos económicos, sociales y culturales, también civiles y políticos. Y ahí en ese caso había toda una visión por parte especialmente del Frente Amplio, recuerdo, hace un poco tiempo, respecto a diferenciar el voto y sí, po, eventualmente sí, trabajar para sí. que los extranjeros no puedan votar. ¿Qué onda, po? ¿Mm? Es que un poco todo este elemento de la securitización, el voto obligatorio, que fue una cuestión pensada también. El voto obligatorio es algo súper importante y tiene que ver también con estos flujos de migración que son incentivados por ellos mismos. O sea, bueno, que no me voy a poner a la lata acá, pero la migración venezolana es porque Estados Unidos le hizo caputar la economía en el 2015. El- Oye, igual, el- quedemos ahí. Me parece que es interesante como poder hacerse la pregunta, pero esto llevándolo a Chile nuevamente. No, la idea no es de que hablemos de Venezuela, pero en todo caso me parece interesante tomar el ejemplo en términos de qué nos sirve precisamente de observar ese proceso y cómo está ahora. Digo, en términos de poder armar programa y un programa que efectivamente pueda ser eficaz respecto a los objetivos, porque uno puede pensar, bueno, está bien, Estados Unidos tiene las bombas nucleares y nos va a ganar siempre, pero es que entonces no pelees, pues. Digamos, si no planifica uno bien la pelea, ¿para qué va a pelear? Entonces, el imperativo para quienes quieren hacer el cambio es justamente organizar bien eso. Y ello implica justamente considerar todas las variables. Entonces, a partir de eso, uno se puede hacer la pregunta hasta qué punto un énfasis en, oye, estatizamos la renta del petróleo y únicamente nos basamos en eso para que financie el Estado, no basta con eso, uno puede pensar, ¿cierto? Tampoco basta con, oye, nos aliamos a este en vez de este, imperios, digámoslo así. Quizás a Chile le valga más conservar su neutralidad. O sea, podemos pensar, Huachipato fue cerrada. Para garantizar la neutralidad es necesario de que Chile produzca su propio acero, po. O si no, ¿de qué neutralidad me hablan? ¿De qué capacidad para poder sostener esa independencia del país en cuestión me habla si es que Chile no tiene capacidad para producir su propio acero? Entonces, hay todo un conjunto de elementos que se pueden orquestar, digamos, respecto a esa reflexión. ¿Qué me podrías señalar bueno, vinculando sí, Venezuela mira, con Chile y de qué nos sirve eso? Para bien o para sí, no, mal, yo como lo creo que quieras ver. cada país tiene su proceso, digamos. No son extrapolables, pero ya que la pregunta está sobre la mesa, mira, Venezuela fue, bueno, está Cuba, digamos, pero Venezuela fue en la punta de lanza durante los 90 en la construcción de una geopolítica regional que buscara aislar la influencia norteamericana y que buscaba avanzar en integración regional y a su vez que esa integración regional se relacionara con el sur global.
ahí el comandante Chávez tuvo un rol protagónico. Recordemos lo que fue la caída del ALCA, que era este gran acuerdo de integración económica en el 2006, si no me equivoco, y que lo lograron frenar. Y eso fue, ahí el liderazgo más relevante, sin lugar a dudas, fue Chávez. Chávez también es un tipo en África conocido y querido. Chávez iba a África, conocido en Irán. O sea, es increíble y acá, lo que pasa es que acá en Chile somos muy ignorantes, esas cosas no se saben, pero creer de que Venezuela está aislado internacionalmente no saben nada, digamos. Venezuela es el país de la región que tiene una integración internacional más fuerte y contundente en distintos ámbitos, distintos ámbitos. O sea, tú lo puedes ver militarmente. Venezuela está preparado para resistir una invasión norteamericana, porque militarmente, tú para poder invadir un país, y esa es una regla de la guerra, tú puedes partir la guerra lanzando misiles, puedes poner buques y podéis, lo mismo de Gaza, podéis hacer mierda a todos los edificios de Caracas. Eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Si tú para poder conquistar el territorio tienes que controlarlo. Y tú para controlarlo necesitas un trabajo de infantería, un despliegue gigantesco de flota, de marinos, digamos, de marines que entran y que tienen que entrar a combatir. Entonces, por eso nuevamente acá los medios chilenos ponen ahí, dicen, el Maduro está haciendo unas milicias con unas abuelitas, ¿cachai? Pero la concepción político-militar que está en el proceso venezolano es que si es que ellos son invadidos, ellos no atacan a nadie. Venezuela no está metido en ninguna guerra, pero si es que ellos lo invaden, ellos van a generar una guerra de todo el pueblo para resistir ese proceso, esa invasión, que es, digamos, la tesis similar a la de los chinos. Y también, bueno, hay distintos antecedentes desde donde ellos desarrollan esta idea, digamos. Los venezolanos tienen un sistema antiaéreo brutal que es ruso. Tanto así que en el 2019, cuando Bolsonaro, en la locura del cucutazo, le empezó a decir a los militares de Brasil como, oye, tenemos que invadir Venezuela, los militares de Venezuela de Brasil le dijeron, mira, lo que pasa es que si nosotros para invadir, lo único que podríamos hacer es tirar aviones para allá y esos aviones los van a botar así, pero de entrada, ¿cachai? Entonces, yo no creo que hay una caricatura intencionada, por ejemplo, y muchas veces de la izquierda, acá no me voy a referir a la derecha, de la izquierda, de que no, es que Venezuela es un proceso de un caudillo y que se sostiene en el petróleo. No es así. Man. Yo creo que el que habla de eso no conoce realmente el proceso venezolano, más allá de que uno está a favor, en contra y todo, pero no es cierto eso. Eso no es cierto. Y Igual, tampoco es. ojo, yo lo dije a propósito de la información del Banco Central No, de no lo digo por Venezuela ti. en términos de las No, no lo digo por ti, exportaciones, no, no lo digo por ti. Lo eso. digo, lo, di- No, lo lo digo a digo. propósito de como la info, antes Venezuela exportaba más agricultura, por ejemplo, ahora exporta mucho menos agricultura, por ejemplo. Entonces, nuevamente, el hecho de que uno apoye una determinada voluntad política que en algún momento emergió, no niega de que justamente eso pueda ser corregible, po. O sea, digo para Yo creo que efectos de que en Chile uno podría lo decir, más bueno, el importante en cobre, un, lo más Dime, importante en dale. un proceso político es que el pueblo esté organizado y que el pueblo esté dispuesto a luchar. Todo lo otro, todo lo otro viene por añadidura. Todo, absolutamente todo. O sea, el pueblo de Yemen hoy está combatiendo y militarmente un pueblo pobre que no tiene recursos, que no tiene petróleo, Yemen no tiene recursos. No tiene recursos realmente. Un país pobre, uno de los países más pobres del mundo, tiene bloqueado el paso de buques norteamericanos, israelí y de todos sus aliados por el Mar Rojo. Y eso lo Igual hizo eso no con se una. puede ofrecer en una elección, po. No se puede ofrecer en una elección eso, en un país como Chile, yo creo, ¿no? Eh, Bueno, ya, pero vamos a volver a Chile, que ahí Suena a me hiciste caricatura igual, me po. bajaste Sí, de así. lleno a Chile, pero lo que voy yo es Sí. de que el principal valor del proceso venezolano es que tienen a millones de personas organizadas en la base. Entonces, esta cuestión de analizar Venezuela por Maduro, el PSUV, no lo entienden, porque tú en Venezuela tú tenías a lo menos 4 millones de personas o más que están organizadas militarmente, productivamente, en comunas, y eso puede fluctuar, pueden estar con la economía más buena o más mala y todo, pero mientras eso esté cohesionado, ese es el motor que te permite un proceso de disputa, de cambio, independencia y de soberanía. Entonces creo que, y si tú analizas, por ejemplo, en esta idea de la continuidad de los procesos de cambio, resulta que en Nicaragua, que en Venezuela y en Cuba uno ve una continuidad del proceso, más allá que te guste, más allá de todo lo que queráis. Pero ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con ¿cómo se llama? Con Ecuador? Caen. ¿Qué pasó con Brasil? Caen con amplios costos. O sea, Bolsonaro estuvo en el poder y en la pandemia murieron 700.000 personas en Brasil. Fue de los países con más fallecimientos. O sea, esta cuestión no es chiste, digamos. ¿Qué decir Argentina, digamos?
el derrotero del peronismo hoy. Entonces, esa continuidad de los procesos que yo te comenté es porque hay una unidad de base del pueblo. Y todo lo otro puede venir por añadidura. A partir de eso te quiero conectar con el caso chileno. Eh, la derecha no tiene un proyecto económico, la derecha no tiene cómo reactivar la economía, la derecha en Chile no tiene cómo captar inversión extranjera, no tiene cómo, no tiene cómo. O sea, la única inversión extranjera que puede captar objetivamente el gobierno de Kass sería inversión extranjera del sur global, porque acá no hay ningún interés del europeo de invertir en Chile, ninguno. O sea, no sé si viste que ellos tenían una política de hidrógeno verde que vinieron a impulsar acá y ahora están cerrando todas las fábricas de hidrógeno verde y ahora el que está produciendo hidrógeno verde es China. Eh, Ese es un ejemplo. El otro, Estados Unidos no tiene ningún interés en venir a meter plata acá. Lo que sí tiene interés es en endeudarnos, en endeudar en Argentina, para después decirle, ah, pero usted me tiene que pagar entonces con reactores nucleares, usted me tiene que entregar el agua de la Patagonia, como lo hicieron, digamos. Aparte, los gringos malditos después le dijeron, ah, te voy a dar cuatro, y le dijeron, no, te voy a dar uno nomás. Después de que hicieron todo el chamullo para que ganara la elección. Ya, pero Chile. Entonces, a ver, la derecha, que va a estar en el poder, ya que el programa tiene que ver con los escenarios posibles, en particular la derecha de Kast, que para mí, mira, esto es un dato que creo que es importante, porque yo creo que esto nadie lo está diciendo, y a mí me parece importante decirlo, y menos la izquierda lo están diciendo. No es lo mismo Matei y lo que representaba Matei que lo que representaba Kast. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que perdió, bueno, perdimos nosotros, pero dentro de la derecha, lo que perdió en esta elección, esta derecha tradicional, asentada en los grandes capitales, en los Luxich, en los Mate, que son grandes empresarios, que su problema objetivo no es ideológico, su problema objetivo es de lucas, ¿cachai? Entonces los empresarios chilenos quieren mantener buenas relaciones con China. Los empresarios chilenos saben de que los mercados globales hoy no son Europa ni Estados Unidos. Los mercados globales de exportación son China, son la India, son potencialmente países como Sudáfrica, y otros tantos. Y si son un poquito más inteligentes y menos ideológicos, también se podrían dar cuenta que Chile podría tener excelentes relaciones de intercambio comercial con Rusia, que es la cuarta economía del mundo, con el PIB corregido, o incluso con Irán. Si es que pensaran en términos ganar, ganar, business, negocio, podrían hacerlo, potencialmente. O con muchos países más del sur global, muchos más, que acá no podríamos estar detallando qué potencial de negocio hay con cada uno, digamos. Em, entonces un gobierno de... la diferencia entre Kast y Matei. Entonces, esta derecha, asentada en los grandes capitales, es una derecha más pragmática. Sebastián Piñera es el mejor ejemplo. Sebastián Piñera, al mismo tiempo que abrazaba a los sionistas de Israel, aprobaba el reconocimiento del Estado palestino. Si tú ves hoy en la derecha, de hecho en esta derecha que le fue mal, a los Diego Chalper, bueno, salió electo, pero me refiero a la derecha de Chile Vamos, todos estos tipos, la platita que les llega no les llega ni de Estados Unidos ni de Israel. La platita llega de Marruecos, que se llama el Congreso del Futuro, donde está la Carol Cariola y toda esa gente. Bueno, eso también le meten platita a la derecha, a Chile Vamos, le meten plata a estos tipos de Emiratos Árabes. ¿No viste que Boric acaba de cerrar un acuerdo comercial con Emiratos Árabes? Y bueno, es tan carerraja de que cuando fue a hacer ese acuerdo Emiratos Árabes, desde Emiratos Árabes cuestionó el resultado de la elección en Venezuela. Y dije, oye, weón, estáis haciendo un acuerdo con una monarquía reaccionaria, en donde no hay votaciones, no hay nada. Y no solo son reaccionarios, sino que Emiratos Árabes es un país que está metido promoviendo el terrorismo en Sudán y en África, digamos. Entonces tú, ¿con qué cara podís pararte a hablar de Venezuela, cachai? O sea, weón, o sea, no tiene ni una coherencia, ¿cachai? Pero bueno. eh, entonces, esta derecha pragmática sabe que la plata, sabe que hay una presión y que sigue habiendo energía hasta el día de hoy de una influencia geopolítica de Estados Unidos, somos el patio trasero, y son bien dóciles en ese sentido, pero al mismo tiempo tienen negocios con China. Los empresarios chilenos, bueno, los empresarios colombianos, viven en China, ¿cachai? Todos sus negocios están en China. Entonces saben de que el dinero está en el sur global. Entonces tienden a tener una posición geopolítica más pragmática. Piñera, en términos geopolíticos, fue un buen súper pragmático. La única vez que se fue a meter en weas que nadie lo llamó fue a lo de el Cucutazo y lo de Venezuela. Y yo me imagino que en parte tenía que ver con este equilibrio que él tenía que construir. Al mismo tiempo que hacía los negocios con China, tenía que decirle a Estados Unidos, oye, ya, sí, no, si nosotros también queremos que Maduro se vaya y toda la wea, ¿cachai? Pero Kass representa a otra derecha, representa una derecha que no está vinculada directamente a los grandes negocios. Para mí, Kass y el Partido Republicano, y creo que esto que te voy a decir es una tesis mía, digamos, representa a una
facciones, yo le llamo como facciones de pequeña burguesía o facciones reaccionarias, que se gestan, muchas de estas se gestan durante la dictadura, digamos. Pensemos que la dictadura chilena, que era una narcodictadura que organizó el crimen organizado a gran escala en el Estado. Por eso cuando en Chile buscan el crimen organizado fuera del Estado no encuentran nada, po. Ah, el Tendaragua, no, pues que el crimen organizado está al interior de las Fuerzas Armadas. Si tú quieres entender el robo de madera en Chile, lo denunció el capitán Toledo, que lo mataron recientemente, no tengo prueba ni dudas, tú tienes que ir a Carabineros de Chile porque es Carabineros de Chile el que organiza el robo de madera y trabaja y le presta servicio a otro empresario que vieron la vuelta, digamos, este negocio que lo subsidia el Estado, que apalanca a los grandes, a los Cas, ¿cachai? A los Angelini, pero en torno a esta torta hay otros grandes u otros chicos que hacen este negocio ilegal, porque una cuestión básica para entender el crimen organizado es que los negocios sucios, los negocios ilegales, siempre, siempre están vinculados a los negocios lícitos. Por la sencilla razón, o si no vean la serie de Narcos de Netflix, que si tú tienes un negocio ilegal y tienes plata, esa plata son papeles nomás, que tú tenés que enterrarlo en la tierra. Tú para que el negocio exista tienes que blanquear ese dinero. Y para poder blanquear ese dinero tienes que tener una estrategia que te permita hacerlo y por eso tienes que estar vinculado a los negocios formales, a los casinos, a los partidos políticos, a los notarios y tanto otro. Entonces los partidos políticos lo ocupan para lavar plata y todo eso ya. No dan más la lata con esa cuestión. Entonces estas derechas, esta derecha más pragmática en estos términos que pierde, y ahora tenemos esta derecha que es la de Kast. Lo que va a pasar con Kast, más en un escenario como el que estamos en la región, en donde el gobierno de Estados Unidos está interviniendo directamente, o sea, hizo un llamado, intervino en las elecciones de Argentina y por eso le salvó el culo a Milei, digamos. En Ecuador interviene directamente. En Chile, el embajador que acaban de colocar en Chile le fue a parar los carros a Boric, dijo que tenían una agenda en la región, incluido Chile, para combatir el aborto, la política que ellos le llaman woke, y celebró de que probablemente en Chile van a ganar sus aliados. Lo mismo hicieron en relación al triunfo en Bolivia. Entonces, queda claro a mi entender, compa, de que Estados Unidos para lo que se viene, y ya estamos viviendo eso, es que esta agenda de securitización como excusa para enfrentar la influencia china se va a exacerbar. ¿En qué se va a traducir? Ya que estamos hablando de escenarios posibles, de lo que viene, digamos. Y para no quedarnos nuevamente en este estrecho análisis nacional. Yo creo que lo que se viene es una recesión económica muy grande. Yo creo que el gobierno de Kass va a tener una recesión económica. Así, mira, está grabado acá, acuérdense de mí. Va a tener una recesión, va a tener un problema de crecimiento económico muy grande. Claro, quizá a algún nivel logre una reactivación de capitales extranjeros que estos tipos sacaron y que lo puede traer de vuelta. Pero no le va a resolver el problema. ¿Y por qué no le va a resolver el problema? Porque en estos tipos va a predominar una visión ideológica de las relaciones internacionales. Entonces, todas las posibilidades de negocios con China no hay, no hay. Entonces, estos tipos ya nos tienen parado la inversión china en megapuertos. China en más de 5 ocasiones le ofreció a Chile megapuertos. Piñera quería los megapuertos, lo señaló el embajador de Piñera en China recientemente, y viaja Mark Pompeyo, que era el representante de Estados Unidos en su momento, viaja a Estados Unidos y está 6 horas en Chile, se reúne con Piñera y le dijo, no, usted no viaja a China y usted olvídese de que va a recibir financiamiento de este tipo. Nos cagaron. Se estaban impulsando durante el gobierno de la concertación esta idea de los corredores bioceánicos, que conectan, no sé, el puerto de Brasil, de Santos, con puerto chileno, y que te permite ser una economía que conecta el Atlántico con el Pacífico, como lo es Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos dijo, no, lo mismo, un ferrocarril que conecte estos dos puntos. No. Este año, Estados Unidos no empieza con la extorsión, les voy a quitar la visa waiver y toda la cuestión, que también tiene que ver con seguridad. Oye, hay unos chilenos robando en Miami, ¿cachai? Como si esa weá fuera una justificación de algo, ¿cachai? Pero bueno. Y, y- y los tipos, y los tipos lo que hicieron fue votar un convenio que ya estaba operando entre China y no sé si la Universidad Católica del Norte, que era en asesoría astronómica. Imagínate ese convenio, o sea, Chile tiene un desarrollo asentado, tenemos una capacidad de observación privilegiada y todo, y con inversión china, imagínate lo que podría haber ocurrido y Estados Unidos nos dijo no. Entonces yo creo que esa tendencia se va a agravar durante el gobierno de Kass y eso inevitablemente se va a traducir
estos tipos no van a tener cómo reactivar el ciclo económico, no van a tener cómo reactivar el ciclo económico, eso les va a jugar en contra. Y al mismo tiempo, eso va a venir de una agenda represiva brutal. Yo creo que esto no va a ser Piñera 2, que fue agresivo, sino que va a ser mucho peor. Yo creo que peor. Y creo que y acá cierro la idea para que sigamos avanzando. em, el fascismo necesita, la antesala del fascismo son estos gobiernos genuflexos. Imagínate, yo estuve haciendo ayer el recuento de los golpes a la democracia que han ocurrido durante este gobierno. En mayo del 2021, asesinan en un tiroteo, en una marcha, a Sandoval, Francisca Sandoval, la comunicadora de Señal 3 La Victoria. ¿Qué hace el gobierno después de esa weá? No hace nada, weón. Agarraron a un weón y había una turba de 12 weones disparando y hay un weón detenido. Condenado, me parece. ¿Y los otros weones quién eran? Ya, pasó esa weá. Después, el Boric andaba abrazándose con el nazi Zelensky y paralelo a que mataron a un comunicador chileno en las cárceles de Zelensky, en Ucrania. No recuerdo el nombre ahora, nosotros en Revista de Frente hemos seguido este caso. ¿Cómo se llama? Se me fue. Y Boric calladito. Lo único que dijo la Cancillería chilena, dijo, no, lo que pasa es que él tenía ciudadanía chileno-norteamericano, entonces que mejor Estados Unidos se haga cargo de resolver este problema. Imagínate eso. ¿Y qué? Aprobaron el TPP-11. Eh, es que son muchos golpes a la democracia. Permitieron un golpe, el golpe en la Corte Suprema, a partir de una acusación inconstitucional que mezcla la acusación contra Vivanco con la de Muñoz, que Sergio Muñoz es sin lugar a duda el sin ser un revolucionario, era el personaje democrático al interior de la Suprema que permitía poner un contenido de persecución a los violadores de los derechos humanos, de defensa ambiental y otras tantas, y acá toda una cruzada por sacar a Muñoz, que ya ahora con todo este caso bielorruso y toda esta cuestión y fundamenta, ya sabemos quiénes estaban detrás, ¿verdad? Estos abogados vinculados a Chadwick y todo eso, pero a Muñoz lo sacan y ese golpe en la Corte Suprema lo hacen con el apoyo de Carol Cariola, po. Si Carol Cariola era la presidenta de la Cámara de Diputados. Carol Cariola permitió al secretario de la Cámara de Diputados de que se ingresara una acusación inconstitucional de dos personas distintas y con fundamentos distintos, pero que se votara juntos. Entonces tú si votabas porque se vaya Vivanco, tenías que votar también porque Muñoz saliera. Por darte otro ejemplo. Entonces, aquí han mantenido la militarización de la Araucanía. Imagínate el absurdo, de hecho, eso, ¿qué más dictadura que esa weá? Es eso. O sea, por algo se llaman de estados de excepción constitucional, porque son excepciones, no son permanentes. Entonces, cuando la excepción pasa a ser permanente, estamos en un estado donde no opera el Estado de Derecho, donde no opera el derecho internacional, sino que lo que opera es la excepción. O sea, lo que opera es la suspensión de los derechos. Tú eres abogado, la suspensión de los derechos, que nuevamente también es un piso civilizacional. No sé, tenemos derecho a poder opinar, tenemos derecho a poder movilizarnos libremente y en un sector del país eso está colocado en excepción. Y sabemos que está colocado en excepción no porque, el robo de madera, no, está colocado en excepción para atacar al pueblo mapuche. Y este gobierno ha atacado brutalmente al pueblo mapuche. Acá la extensión de la querella en contra de Héctor Yaitul, por la cual Héctor Yaitul, vocero de la CAM, dirigente histórico de la CAM, tiene una condena de 25 años de cárcel. 5 de esos años de cárcel es culpa y responsabilidad de este gobierno, que lo que hizo fue ampliar la querella que en su momento interpuso el gobierno de Sebastián Piñera, y hay una condena de 5 años por cosas que Héctor Yaitul dijo, no por cosas que Héctor Yaitul hizo. Ellos dicen que Héctor Yaitul hace un llamamiento a una guerra contra el Estado, que aparte de una u otra forma tenía declaraciones de este tipo anteriores, pero la agarraron para meterlo preso, y esto fue con la coayuda de todos estos progres. ¿Qué decir? Mira, es que la lista es tan grande que podríamos estar todo el programa. Estos tipos permitieron de que se instalara la maldita ley de antitoma y de desalojo, lo permitieron, no colocaron ninguna resistencia, y yo no vi muy preocupado, discúlpame esto, yo no vi muy preocupado a la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, con ese feminismo blanco de clase media, cuico, ¿cachai? Yo no vi preocupado de cómo le quemaban las casas, weón, a las mujeres de la población de la toma de Quilicura, ¿cachai? Y cómo les quemaron las casas y le quemaron los perros y están tirados en la calle con otras niñas. Entonces, pareciera que este feminismo selectivo, ¿cachai? Está preocupado de los problemas de ciertas mujeres, pero la preocupación selectiva de los intereses de esas mujeres lo que hace es encubrir
la defensa de los intereses de la clase trabajadora nuevamente, ¿cachai? Entonces ahí el mejor ejemplo de cómo esta política de las identidades finalmente es funcional y no tiene cómo ponerse a estos otros tipos. Entonces, raya va la suma, raya va la suma. El desafío hoy, creo yo, es comprender la agenda de la derecha, comprender el escenario que se viene y construir una capacidad política para enfrentarlo, que a mí me queda claro, completamente claro, que no es la concertación. Tampoco va a ser esta cuestión de los discursos identitarios. No sé, el que crea que puede cambiar Chile haciendo un partido feminista está puro hueveando, ¿cachai? O no, el partido animalista. Discúlpenme, compañeros, compañeras, compañeros, están puro hueveando. O sea, acá si tú vas a construir organización política, tiene que ser para toda la clase. Y tú ahí adentro tenés preocupación por todo, po. Ciudadanos, o sea, a todos nos interesan todos esos problemas, pero eso tiene que estar articulado en un proyecto político. Y yo te diría que a mí la línea que me parece más relevante de articulación de fuerza, que tampoco, y creo que en el estallido, pedirle al estallido que hubiese cuajado eso es puro voluntarismo, porque es creer de que de la acción espontánea va a surgir una dirección y un proyecto político y una organización política. Y yo creo que eso no es así. Históricamente no, la lucha de clases no se organiza de esa manera, digamos. Entonces, quienes esperaban, quienes se quedaron esperando el octubrismo, están puro hueando también, po, porque es como pedirle a una dinámica social que te dé algo que no te puede entregar, digamos. A mí la clave hoy de la reconstrucción de una izquierda popular tiene que ver con dos elementos. El primer elemento es el proyecto político organizado desde la base. Esto suena a retórica, pero no es retórica, sino que, mira, te lo voy a poner en términos electorales. Si nosotros queremos reconstruir una capacidad electoral que le gana a la derecha, que ya moviliza 6 millones de votos, la única posibilidad de construir una capacidad electoral de esa amplitud no va a ser a través de los medios de comunicación, a través de Twitter, a través de programas como estos que son muy valiosos. Y yo también los realizo, sino que va a ser a partir, nosotros la posibilidad real que tenemos de disputar la conciencia de la clase trabajadora es estando en los espacios en los que trabajan, en los que viven y organizándonos. Esa es la única manera. Nosotros nunca vamos a competirle al Mercurio, es imposible. Ellos tienen, esto está hecho de manera desigual, pero donde nosotros la batalla, como decía Lenin, hay que dar las batallas que se pueden ganar. Hay que dar las batallas que se pueden ganar y la batalla que nosotros podemos ganar es la organización masiva, masiva, masiva de miles de personas, de millones de personas en la base, como en la Unidad Popular. En la Unidad Popular están todos organizados, ¿cachai? La Unidad Popular era así de masiva porque, porque el pueblo estaba organizado en sindicatos, en juntas de vecinos y así, digamos. Entonces yo creo que ese elemento es central. Y para mí el segundo elemento, que es el elemento ideológico, el que articula, el que organiza este trabajo en la base de la sociedad, es lo que he denominado el soberanismo. O sea, en un contexto regional donde Estados Unidos, eh, por su declive, digamos, imperial, necesita hacerse de los recursos estratégicos de la región ya de manera directa. Y para eso o sea, si nosotros no nos tomamos esta cuestión en serio, Moisés, el proyecto de Estados Unidos es dividir Chile en tres. Obvio, pues, entonces, cortar la Patagonia, entregárselo a los israelíes a ellos, después generar un conflicto en el Gualmapu, exacerbando la conflictividad que hay ahí, y después cortar el norte, claro, porque ojalá la zona norte, a ellos no les interesa todo el norte, les interesa el norte donde está el litio y el cobre, el resto que se mueran, ¿cachai? Le interesan y del sur de Chile y el extremo sur lo que le interesa son los recursos estratégicos, las reservas de agua que están en la Patagonia, el acceso a tierras cultivables eventualmente, no creo que le importe tanto la proyección territorial a la Antártica, y piensa lo que pasa en Oriente Medio, no, no Oriente Medio, está mal dicho, en Asia Occidental. La política de Estados Unidos hacia Asia Occidental y hacia Asia Media ha sido esta. O sea, ¿qué hicieron en Libia? ¿Qué hicieron en Irak? Entrar a los países, sacar a los gobiernos, hacerle una guerra y después cuando tienen que irse van y se quedan, dividan a los países y se quedan controlando las áreas estratégicas. O sea, en Irak hasta el día de hoy los gringos están instalados, independiente de que el gobierno es contrario a Estados Unidos, y se quedaron controlando los pozos petroleros. En Libia no están en el gobierno, pero tienen control de área estratégica. Y yo creo que eso es lo que quieren ellos para la región. Entonces, en ese escenario es el soberanismo, o sea, la reivindicación de la soberanía nacional y regional. Yo creo que el discurso que puede articular. O sea, hoy en Chile, la Patagonia chilena está en riesgo, abiertamente. O sea, están poblando los sionistas, y va a llegar un momento donde nos van a poner una valla y nos van a decir, oye, no, sabéis que ustedes no pueden pasar. O nos tienen que reconocer a nosotros el derecho de estar acá, ¿cachai? Ya sabemos cómo son.
Entonces, yo creo que ese es el principal eje articulador y la soberanía, por ejemplo, la soberanía alimentaria. Nos enfrentamos a un escenario de guerra, va a haber una guerra mundial, eso es inevitable y va a ser pronto. Y Chile, ¿qué tan preparado va a estar cuando haya escasez de alimentos y cuando tengamos que empezar a ocupar nuestras escasas divisas para comprar alimentos, siendo que tenemos tierra y capacidades cultivables? Es un elemento de soberanía. La soberanía informática y de los datos. La estrategia central, una de las líneas centrales de acumulación de fuerza y poder económico del capitalismo anglo-sionista norteamericano son las plataformas y que funcionan en torno a la recolección de datos, ¿verdad? Como esta, Zoom, Netflix, las redes sociales y todo. Y después esos datos son valor y son economía, pero también son capacidad de control sobre tu vida, sobre las decisiones, sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer. Son una forma de organizar un espionaje masivo frente a la sociedad, ¿verdad? Entonces necesitamos una política de soberanía informática. No sé, Lula sentó al one de Twitter y le dijo, a Elon Musk le dijo, o tú cambias estos criterios de Twitter, o Twitter se va cagando acá de Brasil, ¿cachai? Entonces, hay un problema de soberanía que hay que enfrentar, y obviamente el problema más grave que tenemos nosotros es la cuestión de la soberanía efectiva sobre nuestros recursos estratégicos, en particular sobre el cobre y sobre el litio. La soberanía también, y con eso ahí cierro, tiene que ver con los escenarios posibles, guerra, corrida del dólar. Imagínate, Moisés, nosotros tenemos el grueso del capital producido en Chile, está acumulado, se expresa en fondos de pensiones. O sea, la clase trabajadora no solo es explotada con la forma clásica de explotación, que es a través del salario, ¿verdad? Que explica Marx, sino que también nosotros somos obligados por el Estado a cotizar en la AFP de manera forzada, y después la AFP ocupan esa plata para andar financiando las empresas que andan matando niños en Palestina, ¿no? Brutal. Ese es el capitalismo. Y en este, escenario, digamos, que yo te comentaba de la arremetida norteamericana y todo, la cuestión de la soberanía va a ser un eje articulador. Ah, yo te decía lo de la AFP porque el escenario real que yo creo que va a ocurrir antes de 5 años, podría ocurrir el próximo año, y ojalá que lo ocurra acá, es que va a haber una corrida del dólar. Entonces, como toda la política del BRICS está realizando interacciones económicas sin dólar, y ya los intercambios económicos entre China y Rusia, entre Irán y China, entre Rusia e Irán, y entre todos los aliados que ellos tienen, la cooperación económica de Shanghái y una serie de países se da sin dólar. Entonces va a llegar un momento en donde va a haber una corrida del dólar. De hecho, es lo que toda la política de Trump de los aranceles no es una política arancelaria, es una política de extorsión a los países para poder evitar una corrida del dólar. Y por eso Arabia Saudita y Emiratos Árabes le compraron un porcentaje de deuda que se vencía este año, como el 10% de la deuda que se vencía este año, millones, billones de dólares, les compraron a los gringos, y eso fue para evitar una corrida del dólar. Cuando existe una corrida del dólar, imagínate el desplome de la economía chilena, que está financiarizada completamente. O sea, es el robo, el mayor robo y el último robo que van a hacer de los fondos de pensiones, que yo creo que ya los perdimos. Y eso, y Chile no tiene soberanía para enfrentar una cuestión como esa. Porque si tú fueras soberano, lo que empezaría a hacer es sacar esa plata y le empezaría a invertir en un activo fijo, en Chile, en industria o en otro formato, po. Eso, compañero, eso te... Bacán, Nicolás. Hemos podido, a través de justamente el razonamiento que nos estabas largamente describiendo y explicando, que para eso es este programa, justamente. Uno piensa, bueno, en su filtro, los tipos mismos así te apuran porque quieren la respuesta inmediata, quieren el eslogan, ¿cierto? Acá no, en cambio, justamente la idea es que precisamente las personas puedan desarrollar y problematizar lo que en lo inmediato se presenta como sentido común. Esa en parte también es la intención de este programa. Y pienso que lo hemos, digamos, satisfecho justamente esa necesidad, ¿ya? O ese objetivo. Simplemente me gustaría rescatar algunos elementos para la última intervención y, bueno, para finalmente despedirnos. Eh, ¿Te parece de que uno cuando habla, bueno, el pueblo organizado, ¿cierto? Y lo pone como una diferencia específica, ya sea el proyecto LUP o viendo lo que en algún momento o hasta ahora uno podría eventualmente ver, digamos, Venezuela, por ejemplo, ¿cierto? Pero uno también se tiene que preguntar el para qué, ¿cierto? El para qué. Y yo pensaría, precisamente tomando ese objetivo del pueblo organizado, bueno, para qué? Yo pensaría que es precisamente para socializar eh, capacidades y roles de dirección, de gestión, de control respecto al espacio de trabajo,
respecto al espacio habitacional donde se vive, el espacio urbano, vial, el espacio educacional, el espacio de salud, en manos de las comunidades de los trabajadores. Yo pensaría de que ese es un horizonte que uno puede decir, ah, para eso quiero que me organice, digámoslo así, porque de hecho eh, le entronca precisamente con aquello que quiere, pues que es justamente tener algún tipo de control respecto a la escuela, respecto a de que la salud sea buena, de que se cumplan los objetivos, ¿cierto? Pensaría de que además uno puede pensar de que la soberanía, como quien diría, la libertad, ¿cierto? Es la libertad, en este caso, de un conjunto nacional respecto a los otros. Tus normas no imperan sobre mi espacio, ¿por qué? Porque yo pongo mis normas. Esa es la soberanía, uno puede pensar, ¿cierto? En términos muy jovesianos, ¿cierto? Si lo quieres ver. Eh, pero claro, uno puede pensar de que esa soberanía sin reproducción del conjunto es simplemente una batahola, po. Es simplemente una declaración de principios, es simplemente un deber ser. Pero la capacidad de reproducción es esencial para la soberanía, po, ¿cachai? Entonces, por ese lado también es importante cómo la izquierda podría delinear, ¿cierto? Ya no solo en la negativa, el antineoliberalismo, el anticastismo, ¿cierto? Sino que en términos de la positiva, del qué hacer y del qué proponerle a la gente y algo concreto que la gente puede imaginarse incluso qué vamos a hacer, eh, justamente darle ese contenido. En el caso de la soberanía, que reproduzca el conjunto de forma ampliada, ¿cierto? Eh, y del mismo tiempo, modo uno podría pensar esto de la organización, ¿cierto? ¿El para qué? Bueno, es precisamente para que logremos un mayor control nosotros mismos respecto a los efectos sociales de esta organización, ¿cierto? O de esta acción, o de este evento, qué sé yo. Los seguros, por ejemplo, uno puede pensar, ¿cierto? Eh, y por último, digamos simplemente como elemento ahí para poder ver si lo podemos apuntar. ¿Algún fallo que le veas a la candidatura de Jara en términos de, como quien diría, errores no forzados? Eh, que uno puede sospechar, ¿cierto? Frente Amplio, Boric quieren tener un gobierno de Kast para luego candidatarse ellos, hay un oportunismo político. eh, Uno que podría pensar de eso también. Y esto es lo último ya. Bueno, gracias Moisés. Mira, yo con la compañera Janet Jara he sido bien medido en mis comentarios, digamos. Porque, bueno, porque tenemos a la derecha al lado, porque es militante del Partido Comunista, un partido al cual yo le tengo mucho respeto. Y, pero, a ver, voy a ser directo. A mí no me gusta Janet Jara. Yo creo que Janet Jara representa un sector del Partido Comunista que en la práctica es muy similar al Frente Amplio y a sectores de la Concertación. No son lo mismo, pero son parecidos. O sea, esta idea de renunciar al proyecto. No, da lo mismo que somos comunistas. Ojalá que no sea comunista. Y, y se desfigura e intenta construir su liderazgo en torno exclusivamente y principalmente en torno a su capacidad de empatía o de conexión con el pueblo, así como una Bachelet 2.0. Y discúlpame, no le funcionó. Porque en la primera vuelta movilizó, lo repito, movilizó 3.400.000 votos, que es la misma votación que obtuvo esta alianza del Partido Comunista a la Democracia Cristiana en el segundo proceso constitucional. De hecho, no alcanzó el equivalente a los 4.000.008, 4.006.000, que fue lo que se alcanzó en la votación del plebiscito del apruebo y el rechazo. Lo que para mí confirma de que Janet Jara lo que hizo fue convocar nuevamente el mismo esquema de voto que existía con el sistema anterior, con el sistema del voto voluntario, y resulta de que la derecha no solo movilizó su voto anterior, sino que logró captar 2 millones nuevos de votos, o 2,5 millones de votos, y los votos que tendría que haber captado la Janet Jara para hacer un fenómeno a lo Bachelet, se los llevó Parisi. Entonces, si tú quisieras, así como en términos electorales, en términos de ecuación, tú hoy para ganarle a la derecha tendrías que reencantar a toda una franja de la población que ya no está votando ni por la derecha ni por la centroizquierda, sino que está votando por este híbrido, por este monstruo del partido de la gente. Entonces yo creo que tiene un problema estructural ahí. Tiene un problema estructural en que la mayoría del país tiene una evaluación negativa del gobierno de Boric. Más allá de que los politiqueros quieran ocultar esta weá, la quieran mentir, no están así, si a Boric. Mentira, mentira. Este gobierno no lo ha hecho bien, lo ha hecho pésimo. Lo ha hecho pésimo, por distintas razones que ya hemos conversado y otras tantas más. Y yo creo que esto hay que decirlo, esta cuestión de que no, es que eso fortalece a la derecha. No, 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 no. Lo que fortalece a la derecha es que nosotros, yo digo nosotros
puta, por decirlo, no, no los otros, no los fachos, ¿cachai? Llegamos al gobierno y bueno, o sea, fue patético el cómo se transformaron. Patético. Todos sabemos qué va a ocurrir, pero verlo es como, no me sorprende, sino que es como, oh, qué triste, digamos. Así como, mira, como el nivel de deformación de esta cuestión. Eh, entonces a ella, evidentemente, que le pesa ser la ministra de Boric. Y se intentó distanciar de Boric las últimas 2 semanas de campaña y eso no funcionó, ¿cachai? Aparte, no es creíble de que se pueda diferenciar realmente de Boric en este escenario. Yo creo que eso no va a ocurrir. Em, Aún así, yo creo que ojalá que gane la Janet Jara. Yo estoy haciendo campaña por Janet Jara, pero de esta manera, digamos. O sea, no voy a andar mintiéndome al respecto. Yo voy a votar por ella. Estoy haciendo un llamado a votar por Janet Jara, no porque me guste, no porque comparta su proyecto. Yo creo que si sale Janet Jara, va a ser una continuidad del gobierno de Boric. Entonces, si no sale la derecha ahora, va a salir en 4 años más. Y creo que en ese sentido, o sea, mi apuesta no va por ahí, en ningún caso. Y yo creo que lo que va a pasar es que va a ganar la derecha, muy probablemente. Esperemos que no, pero eso es lo que va a ocurrir. Y va a pasar la vieja weá, pues entonces estos mismos de la Concerta y el Frente Amplio, en este caso, ahora no, van a sacar la máscara y decir, no, sí, nosotros ahora sí que somos de izquierda de nuevo, pues acuérdate. Y los vamos a ver ahí en el Parlamento, así como discurseando contra estos weones, pero yo creo que estos del Frente Amplio son un fenómeno pasajero. Yo en un momento pensé que podían ser un fenómeno más orgánico, por el tipo de liderazgo de Gabriel Boric, que es un tipo con carisma. Es difícil en política tener carisma, el tipo tiene carisma, pero terminó enredado en estos estrechos juegos en los cuales te pone la política norteamericana, no salió de ahí y se farrió la posibilidad, weón. Boric nos podría haber sorprendido, ¿eh? Boric podría haberse acercado más a Petro, ¿cachai? No sé, por decirte algo, ¿cachai? A Lula, ¿cachai? Pero, bueno, está pegado a los gringos, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí no tienen mucho por dónde salir de eso. Y lo que nos queda, querido Moisés, querida audiencia, es prepararnos para lo que se viene. Y a veces no queda otra, po. A veces la manera de poder avanzar en la organización popular es comiendo mierda un rato, weón. No es lo deseable, pero hay que hacernos cargo también de nuestras incapacidades. O sea, al final de que el presidente sea Boric es por nuestra incapacidad también. Había otro candidato que era Daniel Jadwe, weón. Le hicieron la guerra, le hicieron la vida imposible, lo tienen detenido ahora en un caso falso, ¿cachai? Y son nuestras incapacidades también las que terminan en que sean estos tipos oportunistas los que terminan liderando y sepultando los procesos. Oye, estoy negativo, weón, pero ya. Pero no sé, pues, como ustedes me invitan y me hacen estas preguntas, puta, yo respondo así. Oye, Bueno, pues gracias Moisés por el espacio. puede ser una deformación profesional de ambos, en realidad, justamente irnos en esta ola. Bueno, agradecer, por supuesto, tu presencia, tu participación. Ha sido, digamos, bastante esclarecedor cómo poder ver, sin ánimo de pitonizo ni nada, pero, por supuesto, con la responsabilidad que significa justamente hacer política desde una perspectiva que busca una transformación precisamente. Digamos, promovida o desde el interés de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo trabajador, eh, pensamos nosotros de que se ha logrado precisamente el objetivo de este programa en términos de poder delinear qué es lo que podemos avisorar como también el escenario del quehacer, digamos, no solamente el escenario como algo desde afuera, sino que, bueno, cómo organizamos la acción, pues, viejo, ¿cierto? Quedan un montón de elementos ahí, por supuesto, pendientes, como lo Oye, que pero podría ser, invítenme de bueno, nuevo, po. Otro día seguimos conversando, yo feliz. Ustedes me después de invitan, segunda yo... vueltas, después de segunda vuelta sería ideal poder volver a tener Ya, una po. conversación quizás más amplia, eventualmente con otros compañeros, otras personas, otros invitados, para que de ese modo se pueda ir desarrollando precisamente eh, el camino de aquel quehacer, ese derrotero que en el fondo implica, por supuesto, entender cierta sustancia de la propuesta, pero asimismo también la necesidad de darle una instrumentalidad, que no basta la mera instrumentalidad, o sea, básicamente instrumentalidad pura significa ser un partido que continuamente trabaja para seguir existiendo, para seguir siendo, ¿cierto? Claro. Y luego hay que sacar tales diputados, ¿cierto? Para que de ese modo me vuelvan a inscribir. La O máquina bien ahí, pura, estar.
o bien pura sustancia, pero que no tiene ninguna efectividad práctica porque no le hace a la forma de conciencia predominante de las masas y de los Claro. votantes. Claro. Entonces, lograr ese equilibrio ¿Qué es lo que justamente nos pasó, yo creo, a la izquierda en el 90 y en el 2000? De que yo conocí grandes procesos de organización. Gente que tenía bueno, sindicatos grandes o movimientos pobladores, el Ucamau, pero después llegan a la política y chocan, po. Y chocan en parte porque siguen teniendo una mentalidad ultra fascista, ¿cachai? O sea, como que no logran entender de que tú al mismo tiempo que tenés que ser dirigente sindical o dirigente de la Junta de Vecinos, te tenés que parar y entender a quién le estáis hablando, ¿cachai? Que ya no le estáis hablando ahí al sindicato, sino que le estáis hablando a todo el país. Y eso requiere manejar lenguajes, saber a quién le está hablando, los tonos. Y yo creo que en eso a nosotros nos cuesta, weón, porque cuando intentamos hacer política nacional, tendemos a reproducir dinámicas que son propias de la organización de base. Y claro, le habláis a un segmento, po, weón, ¿cachai? Pero ¿qué pasa estamos con los que no les pegados gusta? a nuestros fragmentos, pegados a nuestros fragmentos, a nuestro fragmento identitario o bien al fragmento social Claro. específico muchas veces, ¿no? Principal problema de la izquierda, decía un amigo de la misma izquierda, ¿cachai? Si acá, si estos buenos nos van a querer matar, los fachos, y nos van a querer cagar, o sea, eso es evidente, es un hecho de la causa. Somos nosotros y nosotras las que hemos tenido una incapacidad de aprovechar las opciones, porque el sistema de dominación en Chile viene haciendo agua hace rato, y nosotros no hemos tenido la capacidad de construir una mayoría activa para poder avanzar. Entonces en ese sentido yo creo que poner la reflexión sobre nosotros mismos, ¿cachai? Que era un poco el esfuerzo. Mira, con esto termino. La principal lección que saqué de la derrota del proceso constitucional y la saqué el día siguiente al proceso constitucional es esta cuestión de la crisis de los relatos identitarios. O sea, bueno, los fachos lo agarraron y dijeron, que era la constitución mapuche y plurinacional. Nos hicieron mierda, ¿cachai? Porque era porque nuestra concepción, nuestro relato era errado, ¿cachai? Entonces, eso. Muchas gracias, Moisés, a la producción, al programa, al medio de la comuna y a todos también ahí. Hay varios comentarios, yo lo estaba viendo en YouTube. Tú eres el presentador, pero como yo soy presentador también tengo la deformación, pues. Entonces yo los veo acá, estuve leyendo los comentarios, está súper buena. Marlene de Marga Marga, Jaime, y bueno, a todos quienes los siguen, saludar el esfuerzo de la comuna y invitarlos también a seguir los contenidos en www.revistadefrente.cl y en todas nuestras redes. Muchas gracias, compañero, por la invitación y disponible a seguir conversando cuando ustedes me inviten. Perfecto, Nicolás, estamos al habla entonces, nos despedimos también y bueno, agradecemos justamente tal nutrida audiencia y precisamente esperamos nuevamente la próxima semana volvernos a encontrar en este programa que es la retina del proyecto La Comuna. Muy buenas noches. Nos vemos.